Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, gracias por acompañarnos. Como cada semana, los contrastes de la política en México, sin lugar a dudas, es una sección que amerita la intervención de especialistas, la opinión de voces autorizadas. Y qué mejor contar con el apoyo, con el análisis siempre imparcial, profesional y sobre todo con una voz experimentada, la del doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, que además me honra con su amistad y con su confianza. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Julio. Buenas noches. Te saludo con el afecto de siempre y, por supuesto, a todo el amable auditorio que siempre te sigue. Gracias, Marco. Oye, ya empezó, bueno, pasan los días, pasan las semanas, se siguen acumulando, pues obviamente, circunstancias que vienen a tensar, pues, los intereses político-electorales de los tres partidos de la alianza PRI-PAN-PRD. Sin embargo, el PRI vive una verdadera crisis al interior, pues una revuelta aparentemente de algunos liderazgos que exigen la renuncia anticipada de Alejandro Moreno, otros liderazgos exigen que no intervenga en la designación de candidaturas para el 2024 y otros más, incluso que presente su licencia a la Cámara de Diputados, consecuencia de los escándalos que se han venido generando semana tras semana y donde ha protagonizado muy desafortunadamente el líder priista, el líder nacional priista. ¿Qué opinas al respecto de este contexto que hoy vive la democracia partidista en nuestro país, Marco? Mira, yo creo que estamos en una encrucijada del sistema de partidos. Hay muchas situaciones que no alcanzan a resolver de manera adecuada, de manera, yo diría, saludable para la democracia mexicana. Como todo mundo sabe, los partidos son la expresión de la pluralidad política que tiene el país. Cada uno de los partidos representa un segmento social, un conjunto de personas que se aglutinan en torno a ciertos principios, en torno a ciertos objetivos. Los partidos son esencialmente instituciones que deben comunicar a la sociedad, particularmente a los grupos que representan, con el gobierno y deben traducir sus acciones a políticas públicas que beneficien a todos. Esa parte me parece que hoy día pues está muy complicada porque tenemos prácticamente un nuevo partido de carácter hegemónico, porque Morena no solamente tiene 20 entidades federativas por sí misma, sino porque hay dos más que tiene con sus aliados políticos, que son el Verde con el caso de San Luis y el Partido Encuentro Social, que aunque no tiene registro nacional, pues se mantienen algunas entidades federativas y tiene la gubernatura del estado de Morelos, que es, al final de cuentas, también Morena. Y frente a ese escenario de una impresionante concentración del poder, pues dicho sea de paso, con el voto legítimo de los electores, pero que al fin de cuentas genera un esquema de desequilibrios en el funcionamiento global de la democracia mexicana. Claro. Pues en medio de todo eso, la oposición con dos partidos muy fuertes, que son el PRI, que tenía muchísimas gubernaturas al arranque de la presidencia de Alito Moreno, y el Partido Acción Nacional, que ahora con Marco Cortés, pues igual tiene algunas cuestiones internas, el PRD, que no ha logrado votaciones importantes en las últimas contiendas electorales, pues hablan de una oposición que tiene una evidente desventaja frente al partido mayoritario, en este caso Morena y el propio presidente de la República. Creo que si nos vamos por partes, el caso concreto del PRI se ha vuelto muy complejo porque no es nada más la andanada de situaciones que enfrenta el dirigente nacional a través de los audios que la gobernadora de Campeche
ha recibido, ¿verdad? No sabemos cómo los ha recibido, pero al final de cuentas, pues los ha presentado en su famoso programa. Vamos a ver con qué nuevo audio nos sale el día de hoy, Así pero es. pareciera que las baterías de la cuarta transformación operadas a través de la gobernadora de Campeche, por lo que hace al dirigente del PRI, pues están enfocadas a que se vaya, a que eso tenga una repercusión negativa en la composición de la alianza Va por México, que de alguna manera pues podría enfrentar las elecciones del año de 2024 y presentar una candidatura que pudiera hacerle un contrapeso importante a la que presente Morena. Me Claro. parece a mí que la estrategia del presidente es desbaratar esa coalición y en el caso del PRI pues lo están haciendo por la vía de una andanada de audios que generan escándalo en torno a la dirigencia de Alejandro Moreno, pero que internamente le han generado al PRI pues ya una serie de situaciones que se están expresando de diversas maneras. Vimos cómo hace unos días un grupo de expresidentes del Partido Revolucionario Institucional se reunió con Alejandro Moreno, que también es diputado federal, y prácticamente lo que se supo es que le estaban pidiendo que se retirara de la dirigencia, que dejara el espacio para que se adelantara la renovación de la propia dirigencia del PRI y que en ese sentido, pues el partido pudiera enfrentar en mejores condiciones las elecciones que vienen, que no se antojan fáciles en el Estado de México y en Coahuila en el 2023 y posteriormente la sucesión presidencial en el año de 2024. Como sabemos, la elección de Coahuila pues empieza el 1 de enero, o sea, después de que se haya agotado la cena del Año Nuevo, pues Claro. los integrantes del órgano electoral de Coahuila tendrán que ir a instalar para empezar el proceso electoral, pero el Estado de México también empieza en la primera semana del mes de enero y en ese esquema es que el PRI pues tiene una enorme división interna. Los ataques sistemáticos directos del presidente de la República, las semanales apariciones de audios que presenta la gobernadora de Campeche, pues van paulatinamente generando un ambiente muy complicado para el dirigente nacional del PRI y tiene, vuelvo a insistir, una repercusión interna, pero también una repercusión en lo que tiene que ver con la coalición. Ya los expresidentes le pidieron que se vaya, pero señaladamente, pues hemos visto como el senador Miguel Ángel Osorio Chong está planteando una situación que para él es ya irreductible. Ha hecho Claro. absolutamente públicos sus diferendos con el presidente actual del PRI y está pidiendo que por la salud mental, por los resultados que han obtenido, la salud mental del PRI me refiero, pues haya un cambio, un ajuste en la dirigencia. Incluso el senador Osorio Chong ha planteado la posibilidad de plantear este tema en tribunales. No dijo más sobre el particular, pero sí dijo que si fuera necesario, sería planteado en los tribunales competentes la renovación anticipada de la dirigencia del PRI. Y es un partido que empieza a tener problemas de representación estatal. Ya no está logrando votaciones y se está acercando mucho a lo que ya le pasó al PRD, PRD. que ha perdido. Chequé un dato por la mañana y me parece que tiene 16 entidades federativas en las cuales ya no tiene registro estatal. Bueno, Sí. es imprecisa el comentario, más bien no tiene acceso a las prerrogativas porque no ha logrado el 3% en esas entidades federativas. Entonces, el PRI empieza a tener ese problema, esas faltas de votación, de porcentajes de votación que lo coloquen como un partido fuerte, como tradicionalmente ha sido, y luego pues todo este esquema de discusión interna que coloca la dirigencia del PRI en una situación muy complicada. Yo creo que esta situación de la división interna pues apunta directamente a lo que quiere López Obrador. Primero, a mantener un cuestionamiento permanente en contra del Partido Revolucionario Institucional y por Así otro es. lado, pues deshacer o aportar elementos que vayan deshaciendo paulatinamente la coalición Va por México, que en mi opinión, el ataque tan decidido, tan abierto que López Obrador inició por la no aprobación de la reforma eléctrica y ahora todos los audios que hemos conocido de la gobernadora, pues evidentemente apuntan a que hay una división
clara, rotunda con el presidente del PRI. Y bueno, pues vemos cómo el dirigente del PRI pues hace esfuerzos por mantenerse a flote, hizo esta campaña internacional para denunciar el acoso del que él dice es objeto, y también ha pues ahora utilizado un esquema de discurso de acercamiento, porque pues habló muy bien de Monreal, pero habló también muy bien del canciller Marcelo Ebrard. Supongo que no habla bien de Claudia Sheinbaum porque sabe que, o al menos cree que ella va a ser la candidata del partido de Morena, pero siente que al no ser Marcelo y no ser Monreal, pues la coalición Va por México podría tener algún esquema de acercamiento con ellos. Me imagino que ese es el sentido del discurso que está teniendo el presidente del PRI, pero no luce nada halagüeño el futuro inmediato con esta, cuestionamiento tan severo que tiene el presidente del PRI, un futuro que se ve incierto para la coalición, y en medio, pues, las disputas internas para decidir quiénes serán los candidatos o las candidatas a los gobiernos de Coahuila y del Estado de México. Sin lugar a dudas. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Baños, experto en temas electorales. Marco, te invito a que vayamos un pequeño corte comercial y regresemos para platicar precisamente ya Morena, ya inició alguna antesala por ahí de encuestas para buscar a su candidato rumbo al proceso electoral del Estado de México. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, muchas gracias. No le cambie, regresamos. Vamos a un pequeño corte comercial aquí en Los Contrastes de la Justicia Electoral. Regresamos. Amable auditorio, gracias por acompañarnos. Seguimos en esta mesa de análisis semanal con el doctor Marco Antonio Baños. Y bueno, pues ya los procesos electorales están a la vuelta de la esquina. Morena ha adelantado, se adelantó un mes para empezar a correr los procesos de encuestas para elegir a sus candidatos rumbo al proceso electoral en el Estado de México concretamente. ¿Qué opinas de este adelanto, de este salirse de los tiempos, de este adelantarse a las formas? ¿Qué opinas de estos procesos, de esta conducción de Mario Delgado en Morena para empezar a buscar aparentemente bajo este pues muy particular proceso de elección de candidatos al proceso del Estado de México? ¿Cuál es tu opinión, Marco, en este contexto? Mira, Morena se ha caracterizado por este tipo de acciones en las cuales va posicionando paulatinamente a sus presidenciables y también a los candidatos del Estado de México. Coahuila con menos actividad, pero de todas maneras están avanzando. Claro. Efectivamente, el presidente de Morena pues ha informado que se adelantan las encuestas, que es muy probable que a inicios del mes de agosto ya se publiciten los resultados de esas encuestas y se sepa en consecuencia
quién es la candidata, y déjeme usarlo así, porque Candidata, candidata. pareciera que hay ya una definición presidencial en Claro, favor de la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, que todo mundo sabe, pues está jugando de nuevo la posibilidad obvio, de ser la candidata de Morena y obviamente así pues es. ganar la gubernatura del Estado de México. Y a mí me parece que con independencia de todos los zafarranchos que también se han vivido adentro de Morena, pues es un hecho que la profesora tiene una ventaja importante. Primero porque está muy cerca del presidente, lo voy a decir con mayor precisión, está muy cerca de los afectos del presidente de la República, Claro. que pues ha revivido la regla de la democracia. Aquí eso de que el pueblo va a decidir por las encuestas, pues el No, pueblo es él, porque es como la encarnación del propio pueblo, es, vamos a decirlo con mucho respeto a la institución presidencial, pero pareciera que así es, el gran elector. y él es el gran elector, que es esa regla que ha revivido después de que todo el mundo creía que después del PRI pues se había sepultado, pero no, la regla está más viva que nunca, y este esquema donde el presidente dice, vamos a ver qué dicen las encuestas, pues es lo que Mario Delgado ha puesto en práctica, y según se calcula, pues sería en el mes de agosto, a principios del mes de agosto, cuando Claro, se conozca ya o se oficialice, para decirlo de otra manera, pues la candidatura de la maestra. Veo pues sí, alguna rebelión que intentó el senador Higinio Martínez, pero parece que sin mucho éxito, y pues hay como trascendidos en la prensa, vamos a ver qué ocurre. Respecto de Horacio Duarte, al parecer él preferiría continuar aduanas. en el manejo de aduanas y no entrar a un esquema pues del equipo de campaña de la profesora que iría por la gubernatura del Estado de México. Vamos a ver qué ocurre, pero creo que finalmente también el hecho de que el INE mañana en una sesión formal que va a desarrollar vaya a establecer algunos lineamientos para la Así postulación es. de las candidaturas en el Estado de México, pues hacen que las estrellas se alineen del lado de la maestra, porque al final de cuentas el acuerdo del INE es un acuerdo que se va a aprobar en acatamiento a instrucciones que el Tribunal Electoral dio al INE a propósito de resolver las impugnaciones que la disputa por la candidatura de ese momento en Oaxaca, pues se presentaron, y el tribunal dijo, bueno, pues en tanto no se establece con claridad en la ley secundaria que las gubernaturas deben ser ocupadas en forma paritaria y que Así por es. tanto los partidos políticos tienen que hacer todo lo que deban para postular mujeres en aquellas entidades en las cuales tengan probabilidades medidas de que pueden ganar, es decir, no postules mujeres en los lugares que ya sabes que vas a perder, Van a sino perder. postúlalas en lugares donde tú sabes que vas a ganar. Y aquí el punto es ver cómo sabes, cómo mides que tus posibilidades son para ganar una gubernatura. Entonces, mañana el acuerdo de acatamiento pues establece varias cosas. Primero, que los partidos políticos incluirán en sus documentos básicos, le hace declaración de principios, el programa de acción y los propios estatutos, acciones y reglas específicas para eso, para medir correctamente Así los niveles es. de competitividad que tienen y la obligación de postular mujeres en aquellas entidades donde sienten que van a ganar. En el Estado de México, pues aunque los resultados en el pasado no le han favorecido a Morena, pues Morena simplemente, si postula dos mujeres, una en Coahuila y otra en el Estado de México, pues cumple sobradamente el tema de la paridad, Así ¿no? es. Bronca distinta será la que enfrente la coalición Va por México, porque tendría que decidir cómo le hace para medir dónde tiene más posibilidades para ganar. Si decide postular dos mujeres igual, pues no pasaría absolutamente nada y hasta ahí. Pero me da la impresión de que en medio hay otros juegos que les tendrán que resolver qué van a hacer con el Estado de México, porque como tú sabes, hay una candidatura fuerte que impulsa el PAN, pero que quiere que sea acogida por la coalición, que es la de Enrique Vargas, expresidente municipal de Huixquilucan, ahora Claro. diputado local por el principio de representación proporcional, pero que es una figura significativa, un liderazgo fuerte en el Partido de Acción Nacional en lo que hace al Estado de México. Y en el caso concreto de Coahuila, pues incluso hay una modificación constitucional que estableció que la postulación en paridad de género o preferentemente con mujeres se haría
hasta el proceso electoral del 29. 29. Esa modificación la pusieron ahí. Se me hizo un poquito, Exagerado. pues raro el esquema de ajuste, porque Sí, eso hace suponer que entonces, concretamente el PRI, que ha ganado de todas en Coahuila, un lugar donde no tiene presencia Morena, pues claro. se estaría pensando en una candidatura de hombre. Supongo que por eso hicieron esta modificación y colocaron un transitorio de esas características, pero debo decirte que la Corte conoció de esta modificación por la vía de una acción de inconstitucionalidad, así que vamos a ver qué sucede con esa acción de inconstitucionalidad. Supongo que la Corte tendrá que resolver no más allá del mes de agosto, pues para poder saber concretamente qué van a hacer los partidos de la coalición. Pero ahí ellos sí tienen una medición distinta. El PRI ha ganado pues, prácticamente todas las elecciones federales y locales recientes. El gobernador pues está siempre entre los mejores gobernadores medidos en su desempeño en ese ejercicio que mensualmente nos dice pues cómo se visualizan los gobernadores. Y luego en el caso del Estado de México, pues si bien el PRI ganó en las últimas elecciones de gobernador, pues es un hecho que en las elecciones locales y en las pasadas no le fue tan bien. Entonces ahí me parece a mí que son puntos de referencia para saber qué es lo que va a ocurrir. Hoy día las encuestas, que también son un referente, pues podrían decir que la tendencia de la votación favorece al PRI en Coahuila, pero no Así es en el es. Estado de México. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Son temas muy, muy interesantes que están en la discusión y que dependen de acuerdos o del INE o de sentencias específicas de la Corte y, por supuesto, del nivel de arreglos y de negociaciones políticas que tengan las dirigencias de los partidos. Totalmente de acuerdo, Marco. Pues habrá que estar muy atentos al proceso, a la negociación, pero también habrá que estar atento a la pues capacidad, y yo diría, hacer a un lado pues no sé si la arrogancia, la soberbia de algunos liderazgos para que lleguen a los acuerdos y pues elijan a un candidato de unidad, un candidato competitivo, un candidato o una candidata ganadora, porque la verdad es que, como bien refieres, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la situación para la alianza no es nada fácil. La verdad es que el futuro en corto plazo se avisora bastante complejo, y si a eso le sumamos pues los problemas al interior del PRI, pues la nula ya presencia, pues yo diría partidista o política del PRD, el PAN quedaría como el partido con mayor presencia y fuerza política para de alguna manera negociar con su aspirante a este cargo importante que sería Enrique Vargas. Pero sin embargo, bueno, pues obviamente con la reforma y con lo que nos has explicado, muy probablemente en el Estado de México tendrían que definirse por una mujer, en donde, bueno, pues hay varias legisladoras, varias representantes, líderes con trayectoria y con reconocimiento pues popular y ciudadano, que bien podrían hacer un papel muy destacado en este proceso electoral. Habrá que esperar la intervención del gobernador Alfredo del Mazo, habrá que estar muy atentos a estas negociaciones de altura. ¿Tú visualizas que haya la altura, la capacidad, la madurez, la visión de Estado de esta alianza para elegir al mejor candidato o a la mejor candidata, Marco? Mira, me da la impresión de que si la coalición se equivoca con las candidaturas, No, pues bueno, tendrá resultados que no le van a favorecer y eso será así un es, punto a favor de Morena en contra de los partidos de la oposición, claro. porque digamos la brecha entre unos y otros se podría ampliar de manera significativa. Sí, Así señor. que por madurez política, por visión de Estado, sí necesitan establecer esos acuerdos, pero también me da la impresión de que esa decisión está en el filo de la navaja y puede ser un punto de partida para saber si la coalición va a continuar o la coalición tiene características distintas o simplemente desaparece. Ese no es un punto menor y me parece a mí que sí va a depender en buena medida de cómo negocien, cómo actualicen el cumplimiento de las normas en el caso de las postulaciones para Coahuila y para el Estado de México. No es un Totalmente. punto menor, creo que no es exagerado decir que están en una encrucijada y que Así es. de la habilidad política y la madurez que tengan internamente depende la viabilidad, pero no solo eso, de la coalición, sino también depende la posibilidad de establecer equilibrios adecuados en la distribución del poder en México. Totalmente de acuerdo contigo. Marco, me estaban pidiendo en redes sociales que nos aclares cómo está el tema de los actos anticipados de campaña, pues de estos
como los llama el presidente de la República, corcholatas que andan haciendo o que anduvieron realizando algunos tipos de actos anticipados, actos multitudinarios. Hubo ya una notificación, hubo ya un medio de impugnación por parte de Morena. ¿Cuál es el estatus que guarda al día de hoy esta situación tan delicada? Bueno, Morena está planteándole a la Corte que se pronuncie con el tema y Claro. está evidentemente impugnando las decisiones ante el Tribunal Electoral. Pero lo que hizo el INE recientemente fue dictar una medida cautelar, la comentamos ya contigo. Así Esa es, medida la semana cautelar pasada. ha establecido una instrucción para el presidente de Morena y para las figuras públicas más destacadas de Morena para que no sigan organizando estos eventos. Lo que el INE dice es, si bien los actos anticipados de precampaña o de campaña empiezan cuando ha iniciado el proceso electoral, Así es un es. hecho que la sistematicidad de estos eventos mantienen en una exposición permanente a los integrantes más destacados de Morena para la presidencia de la República, Claro. pero también a los que quieren contender por estas gubernaturas que venimos comentando, y en consecuencia esa sistematicidad genera una lesión al principio de equidad en la contienda, y por tanto el INE los está en su valoración de carácter cautelar, los está considerando como actos anticipados de campaña o de precampaña. Falta que el tribunal decida la parte del fondo. Y mira, suena también interesante, pues y además llama mucho la atención que recurrentemente Morena piense en el Tribunal Supremo para poder saber qué opina ese tribunal con relación a estos temas. Vamos a ver qué ocurre, pero en rigor lo que el INE ha hecho es decirle, no sigan con esa exposición que los coloca en una ventaja por encima del resto de los contendientes, y yo en ese sentido, pues es un argumento coincidente con el que he venido expresándome a lo largo de las últimas semanas. Totalmente de acuerdo, Marco. Te agradezco mucho esta aclaración, que nos expliques, que nos des luz frente a estos temas que sin lugar a dudas son temas complejos, son temas que solo especialistas como tú nos pueden aclarar y explicar. Marco Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, amigo de Contrastando Ideas, te agradezco estos minutos que nos has brindado, te agradezco como siempre tu buena disposición y tu apoyo que nos brindas como cada semana. Te deseo un excelente día y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Julio. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muy amable.